Hola, es un gusto saludarles nuevamente. Este es mi video resumen del capítulo 5, ya el último resumen pues de la primera unidad. Eh, Interesante hasta el momento de este último capítulo que pues he leído. Este capítulo está titulado, La prensa escrita en los principales países occidentales. Está escrito por Ingrid Schulze Scheider. Empresarios y cruzados en Estados Unidos. A comienzos del siglo XX, la prensa de masas dominaba claramente los mercados en Europa y en Norteamérica. Los periódicos y revistas se hacían eco de los debates, esforzándose por ganar la opinión pública para su postura. En esta lucha, los grandes periodistas de momento se convirtieron en The Champion People, que quiere decir maestros y líderes en común, dispuestos a enfrentarse a poderes públicos y descubrir y denunciar la corrupción, el fraude y los élites, y a defender el espíritu de democracia. A continuación voy a mencionar algunos reconocidos empresarios y cruzados importantes pues de esta época. En primer lugar está William Randolph Hearst. En segundo lugar está Edward William Scripps. En tercer lugar está Joseph Pulitzer. Ahora bien, vamos a hablar del desarrollo de las cadenas periodísticas. Las cadenas periodísticas de Hearst y Scripps anunciaron ya un cambio definitivo en el viejo orden informativo de la prensa estadounidense. En 1916 se decidió comprar el diario Sun, el gran periódico de Benjamin Day y Charles Anderson. A pesar de su declive, aún con un gran escritor conocido como Edward P. Mitchell y un excelente grupo de reporteros. Ahora, me interesó este otro tema hablaban de la entrada de la guerra en Europa. La Primera Guerra Mundial tuvo en Estados Unidos un efecto estimulante sobre la venta de periódicos. Bueno, me interesa más en el ámbito periodístico, pero en realidad la guerra pues trajo muchas consecuencias para estos países. Pero aquí pues en el primer párrafo que leí habla y titula y asegura que para la prensa fue una ventaja esta guerra porque tuvieron mucho que escribir y tuvieron bastante trabajo. Gracias a la curiosidad de la población por conocer el desarrollo de los acontecimientos en el viejo continente antes de la entrada de su país a la guerra, la prensa mantenía mayoritariamente una postura aislacionista. En los años 20, los periódicos norteamericanos habían alcanzado la cima de su gloria e influencia política. Nunca antes la prensa había sido tan extensa en volumen y circulación, ni tan completa en contenidos y generosa en la prestación de su servicio. A mediados de la década, los estadistas señalaban una circulación diaria de 36 millones de ejemplares en el territorio nacional. Solo miremos esta cifra, cómo alcanzó las publicaciones, cómo se publicaron tanto, cómo las personas se interesaron tanto de conocer que alcanzaron esta tirada de 36 millones de ejemplares en todo el territorio nacional, no en el territorio mundial, en el territorio nacional. Bien, ahora voy a hablar sobre los políticos propagandistas. Los magnates de la prensa inglesa se veían a sí mismos como políticos periodistas y cultivaban esa imagen intencionalmente. En ningún momento ocultaban su papel de diseñadores y organizadores de la propaganda inglesa en la Primera Guerra Mundial, un papel que desempeñaron con suma destreza, contagiando el odio hacia todo lo alemán en Estados Unidos, que entró a su lado en la contienda. Bien, ese pues fue un problema que como ya lo decían ahí, que disfrazaron o que no se dieron cuenta de todo lo que estaban provocando con las demás personas. Bueno, ahora la prensa de élite y de provincias. Mientras la prensa popular adoptaba facetas hasta entonces reservadas a las revistas en cuanto a la temática y estilo, la prensa de élite se mantuvo en mayor medida fiel al concepto tradicional del periódico, aunque las investigaciones de mercado demostraron que los lectores buscaron también en ella en primer lugar noticias de interés humano.
Bien, y en conclusión, pues esto fue lo que me interesó de este capítulo. Este fue mi pequeño resumen. Y pues espero le haya gustado al licenciado y a mis compañeros. Como siempre es un placer compartir con ustedes. A mí realmente me encanta la forma en que estamos nosotros desarrollando todas nuestras destrezas en esta clase de historia del periodismo. Y pues espero que sigamos así, desarrollándonos y aprendiendo más, un poquito llenándonos cada día más de este largo camino que tenemos por emprender, de conocer un poco más sobre el periodismo y sobre todo desempeñarnos muy bien al momento de que ya nos graduemos en nuestro trabajo. Y en nuestro trabajo podamos ejercer de la mejor manera pues la información. Muchas gracias y es un placer y hasta la próxima.